Bienvenido. ¿Cómo estás? Por favor, toma asiento. Bienvenido en un día especial de misterio. Sí, no sé si es todos los santos, todos los muertos, o que le ha dado calabazas aquí en Rajoy a Puigdemont o Puigdemont a Rajoy, ¿verdad? Estos van así, se vuelven locos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, es un día que lo habéis dicho mucho aquí, que también hay que reír. Claro. Y también hay que reír un poquito de lo que pasa, quitarle dramatismo a la realidad. Y este es un día, o la noche anterior, o este es un día, porque en realidad una cosa viene de la otra. Pero es un día que debemos quitar dramatismo y oscuridad a las cosas. Nos podemos reír mucho más, tomar con humor un poquito la realidad, lo que está pasando, y que no nos pueda lo negro, sino que nos pueda lo blanco, ¿no? Oye, alguien como tú, acostumbrado a convivir con fenómenos de todas las características, digamos que fenómenos, no sé si llamarles paranormales, poco cotidianos, llámalo extraños, ¿a qué tiene miedo? Si es que tienes miedo a algo, Bruno. Yo no tengo miedo, me lo preguntan muchas veces, estos temas me dan miedo cuando habláis, me dan miedo cuando contáis... No, a mí no me dan miedo estos temas, me dan miedo muchas otras cosas de la vida diaria, pero de estos temas, de estos asuntos no me da miedo ninguno. Yo creo que quizá es el hecho de convivir y tenerlos, ¿sabes qué me daría mucho más miedo? Y que seguramente es lo que más miedo me daría, pero el pensamiento, ¿no? Hay muchos fenómenos, muchas cosas que ocurren que nos hacen pensar que después de esto, después de la vida, hay algo más. Me daría miedo pensar que esos fenómenos no quieran decir eso, que no haya nada más después, porque entonces sí que me preocuparía que esto sea todo, aquí empieza y aquí acaba. Tenemos que disfrutarlo, pero ojalá haya algo después, y me daría muchísimo miedo que no lo hubiera. Eso sí me daría. Bruno, gallego de nacimiento, pero zaragozano, como tú has dicho, de adopción. Sí, mi familia vino por culpa de los... o gracias, vamos a decir gracias a los muertos. Mi madre pertenecía a una familia que tenía una fábrica de ataúdes en toda Galicia, luego ha llegado a todo el mundo, y esa fábrica de ataúdes quiso abrir una sucursal en Zaragoza, y ahí que nos fuimos. Claro, que visteis que había un nicho de mercado, nunca mejor dicho. Exacto, pues seguramente estaba en el ADN, y me crié con eso, y luego ya me puse a vivir aquí, pero la vocación es completamente zaragozana. Todo lo que yo he hecho en mi vida, y eso lo tengo muy claro, todo ha sido gracias a que yo me crié en Zaragoza. ¿El Cierzo nos vuelve locos o solo un poco o nada, o son leyendas? El Cierzo no es una leyenda. No, para nada. El Cierzo del Moncayo, que sopla el Moncayo, se dice mucho aquí, ¿no? Pues el Moncayo es un monte mítico, un monte de brujas, una montaña con una tradición fascinante. Esto no tenía ni idea, ¿eh? Claro, es que el Moncayo está, Trasmoz está cerquita del Moncayo, sí, claro. Y el Moncayo, la tradición, la historia, la leyenda, nos habla de gigantes que lo levantaron, y después han existido muchas tradiciones. El Moncayo no es la montaña más alta, evidentemente, de la península, pero es la única montaña de la península que mantiene nieves, aunque son unas poquitas, pero que mantiene nieves los 365 días del año. Eso es una reminiscencia de la presencia brujeril que siempre ha existido. De hecho, Trasmoz, los museos del Moncayo, donde se habla de brujas, son los lugares en donde siempre se ha hablado de ese tema, porque desde hace miles de años, aunque la brujería moderna, digamos, que viene del cristianismo, pero es muy anterior, igual que un día como el de hoy. Lo celebra el mundo cristiano católico, el contexto en el que vivimos, pero viene de la época de los celtas, de hace 4.000, 5.000 años, y Halloween, para ellos, la palabra Halloween es una expresión que significa víspera
de todos los muertos, casualmente. Y luego llegó el cristianismo y, como muchas otras celebraciones, la robó, la hizo suya, la transformó y después se quedó esa fiesta del Día de Todos los Muertos, y la víspera se quedó más en el contexto anglosajón, luego pasó a Estados Unidos y luego exacto, gracias al cine, fundamentalmente el marketing, pero puro y duro, vino de Estados Unidos a Europa. Pero estamos hablando de algo relativamente reciente. Nosotros, cuando éramos jóvenes, no se celebraba Halloween. No, para nada. O sea, es muy difícil explicar a la gente, pero esa realidad en los que ya no cumpliremos 40, no hemos vivido Halloween siendo jóvenes. Es algo de hace 10, de hace 20 años, es algo muy reciente, es casi es propiedad del siglo XXI. Decía yo, Aragón, tierra de misterios, más de los que conocemos, que seguro que tú como experto pues se nos podría sorprender con un montón de ellos, pero nombré al inicio yo al Duende del Hornillo. Sí, y precisamente el Duende del Hornillo, no se sabe cuándo empezó el fenómeno, pero la primera noticia que apareció sobre ese caso, la Casa del Duende, es del 20 de noviembre del año 34, y según los testigos que los pude localizar después de tantos años, ¿sí? Después de 60, 70 años, cuando los localicé aquí en Zaragoza, los niños de esa familia, de la familia Grijalva, que vivía en esa vivienda, cuando quisimos situar el origen del fenómeno, pues seguramente era el 1 y el 5 de noviembre, casualmente, del año 34, cuando una extraña risa se oyó por toda la casa, según una procedencia conocida en la esquina al comienzo de Gascón de Gotor, en el número 2 de Gascón de Gotor. Luego, en los años 70, el edificio se derribó, pero el moderno inmueble que se construyó después decidió el constructor ponerle nombre y se llama Edificio Duende. Y no es casualidad, es por esa historia que hizo que en el año 34 todo el mundo, pero insisto, todo el mundo, hablara de ese fenómeno extraño que se producía en la Casa del Duende de Zaragoza, que básicamente consistía, una vez que se produjo esa risa, digamos que el fenómeno se focalizó en la cocina, en el hornillo de la cocina, como vemos, y aparecía una voz a través de ese hornillo que no tenía procedencia conocida, que parecía saber qué es lo que ocurría, pero que provocó riadas de gente, y un interés por la sociedad enorme, porque se manifestaba, hablaba, era como si estuviera ahí, como si supiera lo que estaba pasando, como si supiera lo que iba a pasar. Era una voz inteligente que salía ahí, del hornillo de la cocina, que nunca se supo su origen y que poco a poco comenzó a dejar de manifestarse hasta que desapareció unos meses después por completo. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la causa? No se sabe y no se sabrá nunca. Se acusó en su momento una acusación velada a la sirvienta de la casa, pero la sirvienta se tuvo que marchar, la despidieron fuera de la vivienda, y el duende o lo que fuera se seguía manifestando. Ella no fue. Y ella no fue, desde luego que no fue. Yo me voy a una localidad en la que el equipo de Cuarta Dimensión, que tú conoces perfectamente, sí, claro. Cuarta Dimensión, que era un programa de Radio Heraldo en que yo empecé a hacer radio a finales de los años 80 y que fue muy popular en Radio Heraldo de Aragón. Cuando existía Radio Heraldo de Aragón, era un programa absolutamente popular, presentado y dirigido por Carlos Montanis, y con un montón de gente muy buena de la que yo aprendí muchísimo. Seguramente yo no sería yo si no llega a ser por ese programa. Vale, y ahí se junta Carlos Montanis, Richie Martínez también, sí, claro. Bruno Cardenas, Belchite, ¡boom! De repente encontráis un documento que hoy en día sigue vigente, que hoy en día se sigue escuchando, se sigue analizando, incluso que son esas psicofonías del pueblo del Belchite viejo. Sí, las psicofonías de Belchite, yo no sé si son las más conocidas, porque es muy difícil decir esto es lo más conocido de este mundo, pero seguramente son las psicofonías más divulgadas de la historia reciente. Se consiguieron en el año 86 por Carlos Montanis y por Richie Martínez. Yo estaba todavía sin entrar en el equipo, pero fue una experiencia de Richie Martínez, que era un realizador extraordinario, preparó toda la maquinaria, y había una tradición, una creencia de que Belchite, el Belchite antiguo, el Belchite original, hubo un bombardeo, una guerra civil, hubo mucha muerte. Ver Belchite hoy es como
es como un museo de la historia, de lo que no se tiene que repetir, porque es terrible. O sea, el pueblo se destruyó entero y decían que lo que allí había ocurrido se había quedado una especie de ecos de ese pasado. Y montaron un buen equipo, ambos técnicos, para grabar, y lo que grabaron 6 horas y escucharon esas 6 horas de grabación. Al principio no había nada, pero en un momento determinado lo que parecía, y no se veía nada porque era en mitad de la noche, no había absolutamente nada, pero la grabación quedó un auténtico bombardeo con los gritos de la gente, con el paso de los aviones, como si se reviviera lo que se vivió en el año 35-36 en Belchite, con ese bombardeo. Mira, hay un fan en este programa que no sé cómo, la verdad es que el destino es caprichoso y concede todos sus deseos. Él era muy fan de nuestra primera mitad y vino aquí, estaba en Camela, él era muy fan de Camela, oye, pues que estuvo aquí. Elena Rivera en nuestro segundo programa, él era muy fan de Elena Rivera, pues tuvo que... Pues él es muy fan de todo lo paranormal. Te lo voy a presentar. Juanjo Malavirgen, por favor. Estaba ahí, mira, cuando empezaba con la chica la curva, mira, piel de pollo, estaba yo ahí, me molan a mí las teorías estas y... ¿Te gustan entonces? Los ovnis y todo, yo es que yo lo que pasa es que creo que tengo un problema, es que creo demasiado. ¿Así? Creo en todo, me lo creo todo, y claro, yo muchas cosas las miro en internet y que digo, si está en internet será verdad, ¿sabes? Ay, error. Ojo. Ya, entonces, no sé, como te tengo aquí, ¿te puedo hacer alguna pregunta así en plan de...? Todas las que quieras. Mira, yo te cuento todo mi rosario de cosas en las que creo, ¿vale? Por ejemplo, yo no creo que a la luna haya llegado el ser humano y creo que los troyanos los fabrican las empresas de antivirus y furtivo, pero Elvis sigue vivo. ¿Eso de la isla desierta es verdad? Que hay una isla, cuando un famoso se cansa ya de su vida, se compra una isla desierta y hay una que están ahí Michael Jackson, Elvis, el Fari, todos están ahí. ¿Eso es cierto? No. Y sobre todo Internet ha sido... Fíjate, lo primero que cantabas lo de la luna, claro que el hombre llegó a la luna. Internet es un mundo en el que hay que saber defenderse y saber lo que es verdad y mentira. Y luego, por ejemplo, esto de que avionetas nos fumigan y nos vuelven impotentes, y los poderes latentes que hay en el agua y en las piedras, y que lo de Lady Di lo planificó su suegra. Eso... Y aquello de las Torres Gemelas no fue cosa del Islam. Vamos, yo creo que, igual que os pese, el 11S fue cosa del tío Sam. Anda, que no hay foros en internet con eso. Muchísimo. Y con lo de Lady Di, pero seguramente no fue la suegra. Fue el suegro. ¿El suegro? El suegro. El suegro, ojo, que estás dando un giro ahí. Claro, los últimos informes y las últimas datos apuntan un poquito al duque de Edimburgo como el responsable de dar la orden, no de hacerlo. Pasó algo muy extraño en la muerte de Lady Di, como en otras muertes de alguien muy importante, y que además en su caso tenía una relación con un árabe que era enemigo de la familia real británica. Había una serie de cosas que ella estaba llamando a la puerta de lo negro, de lo oscuro, por amor, porque ella tenía amor por esa persona, por Donde Al-Fayed. Y claro que ahora hay mucho, por ejemplo, con el 11S que cantabas, ¿no? Con las Torres Gemelas, hay muchas informaciones en internet sobre ese tema. Informaciones, algunas válidas y otras no válidas. Yo no tengo claro qué es lo que ocurrió. Pero algo hay, dime que algo hay. Evidentemente. Dime porque no me tengas aquí. La conspiración es la versión oficial, porque pensar que todo eso lo montó un tipo llamado Bin Laden desde una cueva en Afganistán, solo se lo pueden creer eso los conspirativos. Pues mira, yo también creo en Matrix, Illuminatis, y en el monstruo del lago Ness, y en cualquier cosa de las del Cardeñosa o de los de Milenio 3. Yo quiero creer. I'm a believer. Venga, a ver quién se la sabe. Quiero creer. ¿Y ellos? I'm a believer. Mira, Bruno, por creerme, incluso creo la leyenda urbana esa de Ricky Martin y un perro, la niña y la mayonesa. Y sorpresa, sorpresa, I'm a believer, I'm a believer, I'm a believer, I'm a believer. ¡Juanjo Malavirgen! Ha sido un repaso ¿Has visto? a todo, ¿eh?
Pues él lo hace además con ese talento musical que tiene. Gracias, te espero la semana que... No digas quién viene, pero yo ya sé que tú vas a venir. ¡Juan la Virgen! Bueno, La Rosa de los Vientos. Sí, La Rosa de los Vientos, no puedo despedirte sin nombrar ese programa radiofónico referencia al que tú te pones al frente cuando falleció Cebrián, que era su creador y su director, y que supongo que te da pues que te da alegrías y que... Claro, que lo mejor me lo da además la gente que lo sigue, que son cientos de miles de personas, 20 años, que se dice pronto, haciendo un mismo programa de radio, 10 años con Juan Antonio, que lo llevó el programa a sus cotas más altas, y a mí me piden continuar con ese programa, porque el programa era un sello. Bueno, 10 años después algo se habrá conseguido, digo yo. Es muy difícil en un medio de comunicación, y tú conoces perfectamente los medios de comunicación, estar 20 años en un medio de comunicación. Es que es mucho tiempo. Ahora cuando se celebran, porque esta temporada es la número 20, y dices, 20 años. Dice, llevo 10 años haciendo esto mismo, todos los sábados y todos los domingos, entre 1:30 y 4. Pues sí, llevo todos los sábados y domingos haciendo lo mismo, pero ojalá todo el mundo pudiera hacer algo que le llena y que encima tiene, gracias a las modernas tecnologías, el feedback con la gente que te escucha. En este caso, hay cosas buenas y cosas malas. Si te quedas con las buenas, descubres que la gente es mucho más maravillosa y mejor de lo que nos podemos creer, ¿no? Bruno, se me quedan un montón de cosas en el tintero. Se me queda ese espíritu el del Hotel Corona. Se me queda por ahí Agramonte. O sea que yo te propongo que otro día, que a ti te venga bien, te vienes para aquí y seguimos hablando. ¿Te parece? Creo que conozco de algo Zaragoza. Algo sí, ¿no? Bruno Cardeñosa. Gracias, de verdad.